¿Cómo haces que un ocupante deje tu territorio, incluso en el continente? Ucrania ha respondido enfrentando a las fuerzas invasoras de Rusia con una defensa feroz y, en ocasiones, lanzando contraofensivas para recuperar lo que Rusia intenta robar. Crimea es diferente. Ucrania no combate directamente en la península. Su estrategia es más simple: hacer la vida tan difícil para los aproximadamente 80.000 rusos que se han mudado a Crimea que tengan que irse y Putin pierda el control. El 13 de octubre, Ucrania dio otro paso hacia la ejecución de esa estrategia. Una gran bola de fuego explotó sobre Crimea tras un golpe de Ucrania que debilitó a Rusia. El Kiev Independiente reporta que la bola de fuego fue causada por drones ucranianos atacando el mayor depósito de petróleo ruso en Feodosia, Crimea. El ataque ocurrió la noche del 13 de octubre y formó parte de una ofensiva mayor contra varios objetivos en Crimea, y provocó un incendio tan grande que Rusia no pudo ocultar la realidad de lo que realmente sucedió. ¿Y cómo no iba a ser masivo ese incendio? Según una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania al Kiev Independent, drones ucranianos destruyeron grandes tanques de combustible en una ciudad. Drones impactaron 5 tanques y se reporta un gran incendio en el depósito de petróleo, informó la fuente. Y no tenemos que tomar su palabra. También hay imágenes que ya circulan en las redes sociales mostrando la magnitud del incendio que provocó Ucrania. Una fuente inesperada compartió uno de esos videos. Jürgen Naudit, director general de una empresa educativa, deja claro su apoyo a Ucrania. En su exbiografía, compartió un clip de 5 segundos en X. Feodosia no recibirá gasolina, dice Naudit con alegría, mientras agrega que el depósito de petróleo de Rusia había interceptado varios drones ucranianos. Supongo que así se puede lidiar con los drones. En vez de derribarlos, interceptarlos usando los mismos blancos que Ucrania busca atacar. Las imágenes compartidas muestran un incendio feroz, causando que enormes columnas de humo se eleven en el aire. Parece que también fue grabado desde una ventana en un edificio de Feodosia, revelando que el ataque de Ucrania fue tan significativo que sus consecuencias podían verse desde dentro de la propia ciudad. The Sun en YouTube comparte más imágenes, incluido el clip de 5 segundos que Naudit subió a X. The Sun también presenta otra grabación, al parecer hecha con un celular, que muestra la misma escena. El depósito de petróleo de Feodosia arde y el humo sube al cielo. Mencionamos antes que Rusia hace todo lo posible por encubrir incidentes como este. No pueden lograrlo con lo que acaba de pasar en Feodosia. Para Rusia, el ataque del 13 de octubre debió haberse previsto, lo que agravó la situación. Rusia debió tener más defensas aéreas capaces de derribar drones en el depósito. Rusia fue advertida. Ucrania no le avisó a Rusia sobre el ataque al depósito. El 13 de octubre fue solo uno de varios ataques recientes contra el depósito, demostrándolo con acciones más que palabras. El canal de Telegram Viento de Crimea informa que Ucrania atacó por segunda vez en una semana el depósito de petróleo de Feodosia. La terminal marina de petróleo de Feodosia se incendiará por segunda vez en 7 días alrededor de la medianoche, según el canal. También ofrece algunos detalles más sobre la magnitud del incendio. El incendio en el depósito de petróleo de Feodosia es visible desde el espacio, según el grupo de monitoreo del viento de Crimea y fotos satelitales. La magnitud del incendio es impresionante, con columnas de aire abrasador sobre la ciudad y el mar. Dijimos que era un gran incendio. Aparentemente, fue lo suficientemente grande como para ser visible desde el espacio. 2 veces en una semana. Claramente no fue suficiente para Ucrania. Sin embargo, como señala Euromaidan Press en su informe sobre el ataque de Ucrania del 13 de octubre, esta es en realidad la tercera vez que Ucrania ha atacado el depósito en la memoria reciente. Además de los ataques de octubre, hubo uno el 29 de septiembre. También señala que el segundo ataque al depósito de Feodosia parece haber sido programado para coincidir con el cumpleaños de Vladimir Putin, lo cual es un claro intento de Ucrania de enviar un mensaje. El petróleo está ardiendo en Crimea y parece que no hay nada que Vladimir Putin pueda hacer al respecto. Si lo hubiera, Rusia no habría permitido que Ucrania atacara el depósito 3 veces en poco más de 2 semanas. Todos estos ataques han sido exitosos y han causado desgaste gradual. En las reservas de combustible almacenadas en el depósito de Feodosia, Euromaidan Press dice que el depósito albergaba 34 reservorios de combustible antes de que Ucrania iniciara su campaña. Solo quedan 22 y es probable que Ucrania ataque pronto el depósito. ¿Por qué no lo haría? El ataque del 13 de octubre destruyó 5 depósitos, por lo que los 2 anteriores eliminaron 7 en total. Rusia no logró frenar estos ataques. Los depósitos restantes son objetivos tan grandes que Ucrania cree que puede atacarlos repetidamente. Ucrania está destruyendo el depósito de Feodosia poco a poco. Pronto ya no habrá petróleo. La única salvedad de todo esto es que no hay una declaración oficial de Ucrania de que haya llevado a cabo el ataque, según el informe de Newsweek sobre el incidente.
Eso no es raro en ataques con el Servicio de Seguridad de Ucrania. La organización quiere mantener en secreto sus métodos ante Rusia, así que a menudo guarda silencio colectivamente cuando ocurren ataques importantes como este. Cuando Rusia no tiene información oficial en absoluto, es aún menos probable que pueda llevar a cabo los tipos de defensas aéreas necesarias para proteger Feodosia de futuros ataques. Ucrania ya aprovechó estas fallas 3 veces y buscará mantener cualquier oportunidad para repetirlo. Hay al menos algún nivel de confirmación, primero de la fuente que habló con el Kiev Independent y luego de la propia Rusia. Además de informar que el Servicio de Seguridad de Ucrania atacó 5 tanques en Feodosia, la fuente aclaró que el Servicio de Seguridad de Ucrania fue responsable de todo el ataque. El Servicio de Seguridad de Ucrania sigue reduciendo la capacidad militar, logística y económica del enemigo para hacer la guerra contra Ucrania, informó la fuente al Kiev Independent. Frase típica de Ucrania. Ha atacado recursos, sobre todo energéticos, en Rusia y territorios ocupados casi todo. 2025. Cada tanque de combustible quemado reduce el petróleo que Rusia puede usar en el frente, para su gente o vender y financiar la guerra de Putin. Los repetidos ataques en Feodosia muestran a Ucrania debilitando la instalación y, en general, afectando una industria petrolera vital para la supervivencia de Rusia. Rusia ha recurrido a sus excusas de siempre y tácticas habituales para impedir que los rusos comunes conozcan estos ataques devastadores. En Feodosia, prensa Euromaidán informa que los ataques ucranianos interrumpieron el transporte público. Los servicios de tren se retrasaron durante varias horas, y las autoridades de Feodosia suspendieron el servicio de Internet la mañana después del ataque. Rusia suele limitar el Internet para dificultar la difusión de imágenes en tiempo real de ataques o sus consecuencias. Esto no impide que aparezcan videos antes de la interrupción, como vimos en los videos mencionados anteriormente, y eventualmente se restablece el Internet permitiendo compartir nuevamente. Aún así, todo esto forma parte de la campaña de desinformación de Rusia, con la que espera ocultar la verdad de lo que ocurrió en Feodosia. Otra parte de esa campaña de desinformación es la afirmación que ya hemos escuchado muchas veces antes. Rusia asegura que el incendio en el depósito de combustible de Feodosia no fue causado por drones con impactos directos. Estos incendios ocurren porque Rusia es muy efectiva derribando drones ucranianos. Nunca tiene sentido, pero es lo único que le queda a Rusia. El ministro ruso en Crimea, Sergei Aksyonov, inventó excusas, lo que provocó un incendio. No hay víctimas, según la información actual. Todos los servicios pertinentes ya están trabajando en el lugar. Los informes preliminares señalan que las defensas aéreas derribaron más de 20 drones, informó Aksyonov. Considere que se derribaron drones en vez de lograr impactos directos. Rusia busca que quienes leen estos comunicados piensen que los daños de los ataques con drones de Ucrania son por escombros caídos, no por objetivos alcanzados por Ucrania. Claro que no es así. Pero si Rusia no puede presentar los logros de Ucrania como terrorismo, seguirá enfocándose en derribar drones en vez de admitir que cumplen su misión. Podemos tomar las palabras de Aksyonov como una confirmación oficial de que Ucrania destruyó 5 tanques de combustible en Feodosia. Decir que se inició un incendio es una manera discreta de confirmar el infierno que muestran las imágenes del lugar. Kiev Independiente suma datos a las afirmaciones rusas sobre interceptaciones. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que lo de Feodosia fue parte de una serie de ataques que Rusia dice haber frustrado. Ucrania lanzó 103 drones a Rusia y zonas ocupadas, todos interceptados según el ministerio. Unos 40 drones fueron a Crimea, por lo que los 20 mencionados por Aksyonov serían solo parte de un grupo mayor. Volveremos a ese punto enseguida. Primero, acerquémonos al depósito de Feodosia que Ucrania ha atacado varias veces en las últimas semanas. Es el depósito más grande de la ciudad y se está quedando sin combustible porque Rusia almacena ahí tras ataques de Ucrania. El Kiev Independiente señala que el depósito, a unos 250 kilómetros del territorio ucraniano, está al alcance de drones y misiles de largo alcance de Ucrania. El depósito puede almacenar hasta 250.000 toneladas de combustible, gran parte del cual se utiliza para apoyar a las fuerzas rusas. El medio indica que el depósito es una instalación multifuncional. También se usa para apoyar el transbordo de productos petroleros rusos entre buques, vagones cisterna y transporte por carretera. Ucrania no solo destruyó combustible el 13 de octubre, también causó un incendio que probablemente cerrará un centro logístico clave en Feodosia. Ahora que sabemos que el depósito puede almacenar 250.000 toneladas de combustible, también podemos hacer algunos cálculos para determinar cuánto combustible ha perdido Rusia gracias a los repetidos ataques de Ucrania. Mencionamos antes que Feodosia normalmente alberga 34 depósitos de combustible y que solo quedan 22 después de los 3 ataques de Ucrania.
Si cada depósito tiene la misma cantidad, cada uno almacena poco más de 7.350 toneladas de combustible. Feodosia perdió 12 depósitos, es decir, 88.235 toneladas de combustible quemadas por Ucrania. Esa es una pérdida de combustible que no llegará a las líneas del frente. Hace poco dijimos que Rusia asegura haber derribado 40 drones en Crimea, de los cuales 20 fueron abatidos en Feodosia. Esto significa que el depósito de combustible de Feodosia no fue el único objetivo de Ucrania el 13 de octubre, hubo otros dos. También parte de la infraestructura energética de Rusia, aunque con funciones distintas al depósito de petróleo. Militani tiene los detalles en un informe del 13 de octubre de Dnipro Inteligencia de Fuentes Abiertas, canal de inteligencia en Telegram, reveló que Ucrania también atacó un par de subestaciones eléctricas. La primera fue en Simferópol, donde Ucrania destruyó una subestación de 330 kilovoltios, y la segunda fue una subestación de 220 kilovoltios en Kafa. Esta última ha sido confirmada por el sistema de monitoreo satelital de la empresa de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, según informa El Medio. Estas subestaciones son clave en la infraestructura eléctrica de la Crimea ocupada, afirma Militani. Son parte de lo que llama un puente eléctrico a Crimea. Incluye varias líneas de transmisión aérea que conectan Crimea con Krasnodar Krai por el estrecho de Kerch. Estas líneas eléctricas llegan a subestaciones en Crimea, desde donde se distribuye la electricidad por toda la península. Ucrania no solo atacó el petróleo ruso el 13 de octubre, también intentó cortar la electricidad en Crimea, dándole a los ciudadanos ocupantes una pequeña muestra de lo que Rusia le están haciendo al pueblo de Ucrania. Esto fue ojo por ojo. Los ataques rusos han provocado apagones en toda Ucrania. Pravda informó sobre estos apagones el mismo día que Ucrania lanzó su ataque aéreo contra Crimea, señalando que las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk se han visto obligadas a implementar apagones de emergencia controlados. Sumy, Poltava y Kirovograd también están lidiando con estos apagones, al igual que Yarkov, Chernigov y Zaporilla. Ucrania busca afectar a los ciudadanos rusos donde más les duele, pero sin causar muertes civiles con sus ataques. Eliminar subestaciones eléctricas y destruir reservas de combustible en Crimea es una buena forma de lograrlo. Esto nos lleva a lo que esto significa para la guerra en Ucrania de ahora en adelante. No sería correcto decir que este ataque de Ucrania cambia el rumbo del juego, sin importar el tamaño del incendio que causó. Ucrania aplica una estrategia de desgaste, y la pérdida de depósitos de combustible en Feodosia forma parte de un plan mayor. Eso eventualmente obligará a Putin a abandonar su invasión a Ucrania, porque Rusia carece de los recursos para completar la toma de Ucrania. Esto es más combustible perdido para Rusia, justo cuando no puede permitirse más pérdidas. Ucrania ha lanzado una campaña concertada contra el refinado de petróleo de Rusia y sus productos derivados, que incluyen gasolina y nafta en los últimos meses. Para el 10 de octubre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, estaba elogiando los logros de Ucrania en ese ámbito. A través de una publicación en Facebook, Syrskyi dijo: "El mes pasado, el número de impactos en el territorio de la Federación Rusa llegó a 70. La producción de combustibles y lubricantes, explosivos y otros componentes del complejo militar industrial ruso está siendo destruida en el país agresor. El refinado de petróleo en Rusia bajó un 21%. Los 70 ataques han reducido en 21% el procesamiento de petróleo en Rusia, lo que más preocupa a Putin. Incluso podría ser que el 21% sea una subestimación. Pocos días antes de la publicación de Syrskyi en Facebook, se informaba que Ucrania había detenido cerca del 38% del refinado de petróleo ruso. Aunque sea poco más de una quinta parte o casi 2/5, la cifra sigue siendo muy alta para estar tranquilos. Desde la perspectiva rusa, vemos el impacto de estos ataques en Rusia. Como informó el Kiev Independiente el 8 de octubre, Rusia ha estado experimentando escasez de gasolina hasta el punto de verse obligada a implementar restricciones en varias regiones. Crimea ocupada es una de ellas. Pronto volveremos a eso. Otras regiones que están experimentando grandes escaseces incluyen Chelyabinsk, Sverdlovsk y Tyumen, todas las cuales han implementado límites de combustible. Los clientes solo pueden comprar parte de la gasolina necesaria para llenar su tanque. CNN informa que Zelensky dijo que Rusia tiene un déficit del 20% de gasolina para sus necesidades internas. Regresando a Crimea, Ucrania ataca la región por un par de razones, una de las cuales ya mencionamos. Ucrania busca que los ciudadanos rusos experimenten el dolor que Putin intenta causar a Ucrania. Crimea es un punto especialmente doloroso para Ucrania, dado que los ciudadanos rusos que viven allí solo llegaron desde 2014, que es cuando Rusia anexó la península de Crimea. El 13 de octubre,
Fue el último intento de Ucrania para llevar ese dolor a Rusia, y probablemente agravará la escasez de combustible en la península que ya sufre ese problema. El Kiev Independiente destacó estos problemas de escasez en Crimea en su informe sobre el ataque de Ucrania del 6 de octubre contra Feodosia. Dice que un medio empresarial ruso llamado Komosant realizó un examen detallado de 17.000 estaciones de gasolina en todo el Distrito Federal Sur de Rusia. Crimea ocupada pertenece a ese distrito y ha sido gravemente afectada por la escasez de gasolina. Alrededor del 50% de las estaciones de gasolina en Crimea ocupada y Sebastopol se han visto obligadas a detener las ventas por completo tras los repetidos ataques de Ucrania. Destruir más tanques de combustible solo empeorará el problema. Después de todo, perder combustible que estaba destinado para el ejército ruso obligará a Putin a sacar más de las reservas que originalmente estaban destinadas para la gente de Crimea. A medida que esas reservas se agoten, más gasolineras se verán obligadas a cerrar o a imponer restricciones aún más estrictas a la población de Crimea. Sin embargo, hay otra razón por la que Ucrania ataca Crimea así. Crimea es extremadamente importante para Putin y él quiere asegurarse de que Rusia mantenga el control sobre la península. Gran parte de ese control se debe a los 80.000 ciudadanos rusos que se mudaron a Crimea tras la anexión rusa de la península. Sin esos ciudadanos, Putin tendrá dificultades para afirmar que Crimea debería pertenecer legítimamente a Rusia. Aquí radica la brillantez de lo que Ucrania está haciendo. Al realizar ataques tan regulares contra Crimea, está enviando un mensaje a las personas que Putin envió a vivir a la península. Ya no están seguros, les quitan su combustible, y no importa cuánto intente Rusia ocultarlo, los informes sobre ataques de drones ucranianos son constantes. Parece que Putin no puede hacer nada al respecto, a pesar de trasladar más defensas aéreas a Crimea. Eventualmente, Ucrania espera que algo se quiebre en la población rusa que vive en la península. Quizá quieran volver a la Rusia continental. Al menos allá no sufrirán ataques aéreos semanales cerca de sus casas y quizá eviten las restricciones de combustible fuera de control en Crimea. Muchos rusos en Crimea piensan en escapar, lo que es una pésima noticia para Putin. Necesita que su gente se quede para poder afirmar que tiene el control. Ucrania quiere que huyan y va a seguir atacando Crimea hasta que lo hagan. Ucrania quiere que la población rusa de Crimea sepa que pronto se les acabará el tiempo para irse. Eso lo sugirió Refat Chubarov, presidente del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea. El 3 de junio, Pravda informó que Chubarov grabó una declaración para los ocupantes rusos de Crimea. El puente de Kerch, construido ilegalmente y que une Crimea ocupada con Rusia, pronto será destruido, afirmó Chubarov. Esa declaración siguió al ataque al puente de Kerch por el Servicio de Seguridad de Ucrania el 3 de junio. Chubarov continuó diciendo, y pueden encontrarse atrapados en una especie de bolsa. Les recomiendo urgentemente abandonar la península y regresar a Rusia, de donde llegaron ilegalmente a la Crimea ocupada. En otras palabras, váyanse mientras todavía puedan. Como Ucrania mostró el 13 de octubre, puede atacar Crimea repetidamente. ¿Debería Ucrania volver a poner su atención en el puente de Kerch? Los rusos en Crimea podrían quedarse sin escape si Putin no los protege. Las sanciones voladoras de Ucrania atacan de nuevo. Ucrania usa drones para castigar a Putin por rechazar la paz. Descubre más en nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más cobertura de los ataques en Ucrania y Crimea. Gracias por vernos.